Hola, bienvenidos a este video donde exploraremos un concepto fundamental, la existencia de los datos independientemente de cómo los representemos. Si bien en este canal ya hay un video hablando de los datos en sí, es importante aclarar y profundizar algunas de estas cuestiones. Por ejemplo, en el caso de los números, pensemos en el número 5. Sigue siendo el mismo, ya sea que lo escribamos en números arábigos, romanos o incluso lo representemos con 5 objetos. Quédate hasta el final para entender este principio con, espero, algunos ejemplos más claros y prácticos. Soy Aníbal Mazzafratelli y recuerda que mi lema es la mayor cantidad de información en el menor tiempo posible. Como ya sabemos, un dato es la esencia de un hecho o un elemento y su representación es solo la forma en la que nosotros lo expresamos. Por ejemplo, el número 5 es un dato y puede estar representado como el número 5 en arábigo, el número 5 con la B corta en romano o el número 5 con la palabra en español. Aunque cambie la representación de ese dato, el significado del dato no cambia y principalmente el dato existe. Ahora, pensemos en varios ejemplos respecto de la independencia de los datos. Por ejemplo, el número 10 puede representarse de muchas maneras: decimal en 10, o en binario 1010, o la X en números romanos. Aunque cambia la forma, el valor del número sigue siendo el mismo. Vayamos ahora a un caso que es frecuentemente problemas en sistemas de información, y es el caso de las fechas. Por ejemplo, una fecha como el 1 de enero de 2025 se puede escribir de diferentes formas. Por ejemplo, 01/01/2025, y esto sería un formato en principio numérico, o puede ser escrito literalmente 1 de enero de 2025, es decir, está escrito en formato de texto, o puede estar representado con el formato ISO, es decir, 2025-01-01, o incluso a nivel de las bases de datos, el 1 de enero de 2025 se guarda como 2025-0101. Es decir, independientemente del formato, el dato sigue haciendo referencia a la misma fecha, el 1 de enero del 2025. Vayamos al caso de los colores. El color rojo puede representarse con la palabra rojo o su código hexadecimal, es decir, hashtag o numeral FF0000, o por medio de su color RGB, siendo 255,0,0. Todos estos representan el mismo color, pero están almacenados o representados de una manera diferente. Y ahora la pregunta es, ¿pero por qué es tan importante este concepto, Aníbal? Bueno, el entender que los datos son independientes de su representación nos ayuda a tres cosas muy concretas. La primera de ellas es a diseñar sistemas que sean universales, que pueden procesar datos en diferentes formatos. El segundo es mejorar la interoperabilidad, es decir, permitir que diferentes sistemas o personas interpreten los mismos datos de la misma forma. Y el tercero de ellos, el más concreto de todos, es evitar errores. Distinguir entre un dato y su representación nos permite usar el dato correctamente y en cualquier contexto. Vayamos al aspecto tecnológico. Un archivo de texto puede tener el mismo contenido, ya sea en formato PDF, Word o TXT. Lo importante es el dato, no el formato. En el caso de la educación, los estudiantes pueden aprender matemáticas en distintos sistemas de numeración, pero el concepto que está detrás de los números nunca va a cambiar. En el caso de los negocios, un monto de dinero como por ejemplo $1000 puede mostrarse en diferentes monedas o formatos contables, pero siempre representa la misma cantidad. En resumen, los datos son la esencia que después va a dar origen a la información, mientras que su representación es solo una herramienta que nosotros tenemos para poder comunicarnos. Entender esta diferencia nos ayuda a trabajar mejor con la tecnología, resolver problemas y diseñar sistemas que sean más efectivos. Y ahora te traslado la pregunta: ¿tienes algún ejemplo de cómo los datos pueden representarse de formas distintas? Te pido que lo dejes en los comentarios. Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal activando las notificaciones, eso es muy importante, darle like y compartirlo. Y nos vemos en algún otro video.